Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y como siempre, mucha opinión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor, una bomba, bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Estamos hablando de Kerem y Andy y de una supuesta amenaza que ha generado un revuelo enorme. Sí lo sé, cada vez que estos dos nombres se juntan, las alarmas de todos los fans se disparan. Y con razón. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido fascinante, llena de giros inesperados y, por supuesto, muchísimo drama. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, quiero recordarles que por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy tratando de traerles lo más reciente, lo más jugoso y sobre todo, mi punto de vista sobre todos estos temas. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios, todo eso significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La verdad es que cuando vi por primera vez el título, me quedé impactada. ¿Una amenaza entre Andy y Kerem? Inmediatamente pensé en 1000 escenarios posibles. ¿Un nuevo drama amoroso? ¿Problemas profesionales? ¿Un malentendido que se salió de control? Las posibilidades eran infinitas y la verdad, mi curiosidad estaba al máximo. Pero bueno, ya saben cómo funciona esto de las redes sociales. A veces las cosas no son lo que parecen, y los titulares sensacionalistas pueden esconder una verdad mucho más compleja. Así que decidí investigar a fondo, sumergirme en los comentarios, leer los artículos, analizar las publicaciones de ambos en redes sociales, y tratar de encontrar la verdad detrás de todo este alboroto. Y lo que encontré, la verdad, es una mezcla de cosas. Por un lado, si hay algo de cierto en la supuesta amenaza. Pero no se trata de una amenaza directa, como alguien que le dice a otro, te voy a hacer daño. Más bien se trata de una amenaza al status quo, una amenaza a las expectativas que los fans y los medios tienen sobre ellos. Verán, desde que trabajaron juntos en Senkalkapm, Llamas a mi puerta, Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla era innegable y la intensidad de su romance fuera de ella catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Todos querían verlos juntos, casados, felices para siempre. Era el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, la realidad rara vez se parece a los cuentos de hadas. Su relación terminó y aunque las razones exactas nunca se hicieron públicas, se especuló mucho sobre incompatibilidades, presiones profesionales y por supuesto, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. La atención era implacable, cada movimiento analizado, cada gesto interpretado. Se volvieron prisioneros de su propia imagen, de la expectativa de un romance perpetuo. Y aquí es donde entra la amenaza. Andy y Kerem, cada uno por su lado, han continuado con sus carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y mostrando su talento en diferentes ámbitos. Andy ha protagonizado series exitosas y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando, demostrando su versatilidad como actor y aventurándose en proyectos internacionales. Han buscado diversificar sus roles, desafiarse a sí mismos y expandir sus horizontes creativos. Pero el problema es que a pesar de que su relación terminó, muchos fans siguen aferrados a la idea de que volverán a estar juntos. Cada interacción, cada me gusta en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente es interpretado como una señal de reconciliación. Se crean teorías elaboradas, se analizan fotografías en busca de pistas ocultas, se reviven viejas entrevistas en un intento de encontrar indicios de que el amor aún persiste. Es una obsesión que raya en lo irreal. Y esto, creo yo, es lo que constituye la verdadera amenaza. La amenaza no es que Andy o Kerem estén haciendo algo malo. Al contrario, están viviendo sus vidas, siguiendo sus propios caminos y tratando de construir un futuro para sí mismos. Están intentando definirse más allá de la sombra de su antigua relación, buscando su propia voz y su propia identidad. La amenaza es que al hacer esto,
están desafiando las expectativas de aquellos que quieren que sigan encasillados en el papel de la pareja perfecta. Están amenazando la fantasía de un amor eterno que al parecer no está destinado a ser. Están rompiendo con el guión preestablecido que los fans han escrito en sus mentes, un guión que no necesariamente refleja la realidad. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados. Es natural que quieran ver felices a sus ídolos, y si para ellos la felicidad significa estar juntos, pues es lógico que anhelen esa reconciliación. La esperanza es un sentimiento poderoso y cuando se proyecta en figuras públicas a las que admiramos, puede convertirse en una fuerza incontrolable. Pero también es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias necesidades y sus propias decisiones. Y tienen todo el derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. No son personajes de una serie que pueden ser manipulados a voluntad. Son individuos con agencia propia. Además, creo que esta obsesión por verlos juntos puede llegar a ser perjudicial para ambos. Puede limitar sus oportunidades profesionales, ya que muchos directores o productores pueden dudar en contratarlos por separado, por temor a la reacción de los fans. Se crea un ambiente de tensión y presión que dificulta su crecimiento individual. Y también puede afectar su vida personal, ya que cualquier relación que tengan será comparada constantemente con su romance anterior. La vara está demasiado alta, y cualquier nuevo intento de amor se enfrenta a un escrutinio implacable. Se ha llegado a un punto en el que incluso sus relaciones de amistad con otras personas son interpretadas como posibles engaños o traiciones a la memoria de su romance. Es una carga injusta que les impide disfrutar plenamente de sus vidas sociales. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues creo que es hora de que los fans dejen de lado las fantasías y empiecen a apoyar a Hande y Kerem como individuos. Celebrar sus logros profesionales, respetar sus decisiones personales y sobre todo, entender que su relación terminó, y que no hay ninguna obligación de que vuelvan a estar juntos. Reconocer que el final de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer y evolucionar. Sé que es difícil, sé que cuesta dejar ir una ilusión. Pero a veces, lo mejor que podemos hacer por aquellos a quienes admiramos es darles espacio para crecer, para explorar y para ser felices a su manera. Y eso, creo yo, es lo que Hande y Kerem merecen. Merecen la libertad de ser ellos mismos, sin las cadenas de las expectativas ajenas. Además, esta obsesión con su romance pasado puede estar impidiendo que los fans aprecien el talento individual de Hande y Kerem. Se están perdiendo la oportunidad de disfrutar de sus nuevas actuaciones, de admirar su crecimiento como artistas y de celebrar sus logros personales. Están tan enfocados en el pasado que no pueden ver el presente. En resumen, la amenaza de Hande y Kerem no es una amenaza real, sino una amenaza a las expectativas que los fans tienen sobre ellos. Es una amenaza al status quo una amenaza a la idea de que deben seguir siendo la pareja perfecta. Y es hora de que los fans superen esa idea y empiecen a apoyarlos como individuos, respetando sus decisiones y celebrando sus logros. Deben aprender a separar la ficción de la realidad, a admirar a Hande y Kerem por quienes son como personas, no por la fantasía de un romance que ya no existe. Es importante recordar que los actores no están obligados a vivir la vida que sus fans imaginan para ellos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a seguir sus propios sueños y a encontrar la felicidad a su manera. Y como fans nuestro papel es apoyarlos en ese camino, no imponerles nuestras propias expectativas. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que, sobre todo, les haya entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? Quiero leerlos a todos. ¿Qué opinan de la presión que ejercen los fans sobre las celebridades? ¿Creen que las redes sociales han exacerbado este fenómeno? ¿Han sido ustedes mismos parte de este tipo de dinámica? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y si les gustó, por favor, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, dejen vivir a Hande y Kerem, y déjense vivir a ustedes mismos.
No se dejen consumir por fantasías ajenas y enfoquen su energía en construir sus propios sueños. Besos.